¿Qué tal, chicos y chicas? Hoy vamos a hablar sobre normas y acuerdos democráticos. Estoy con mi compañera Triana y su servidor Diego, entonces pues vamos a empezar a platicar sobre esto, ¿no? Primero voy a hablar sobre la democracia. La democracia es una manera de organización social que atribuye la titularidad del poder al conjunto de la ciudadanía. En sentido estricto, la democracia es una forma de organización del Estado en la cual las decisiones colectivas son adoptadas por el pueblo mediante mecanismos de participación directa o indirecta que confieren legitimidad a sus representantes. Un ejemplo muy claro son las elecciones que ocurren aquí en México cada 6 años para renovar el poder ejecutivo, donde la ciudadanía participa en las votaciones para elegir a sus representantes y esto tiene legitimidad. Eh, en sentido amplio, la democracia es una forma de convivencia social en la cual los miembros son libres e iguales y las relaciones sociales se establecen conforme a estructuras contractuales, es decir, por medio de un contrato. Ahora, hay democracia indirecta o representativa cuando la decisión es adoptada por personas reconocidas por el pueblo como sus representantes. Es decir, el pueblo puso representantes y ellos toman las decisiones. Eso es una democracia indirecta o representativa. También está la democracia eh, participativa, que es cuando se aplican un modelo político que facilita a los ciudadanos la capacidad de asociarse y organizarse de tal modo que puedan ejercer una influencia sobre las decisiones públicas. Y finalmente, la democracia directa, que es cuando hay una participación directa de parte de los individuos dentro de las tomas de decisiones y cualquier ámbito que involucre a la ciudadanía. Ahora voy a hablar un poquito sobre las normas. Se conoce como norma a la regla o conjunto de estas, una ley, una pauta o un principio que se impone, se adopta y se debe seguir para realizar correctamente una acción o también para guiar, dirigir o ajustar la conducta o el comportamiento de los individuos. Ahora, tenemos diferentes tipos de normas. Por ejemplo, la norma social es un conjunto de reglas o leyes que componen la parte moral o ética de la cultura de una sociedad y orientan las conductas, acciones, tareas y actividades de los individuos de una determinada sociedad. Estas normas eh, no son impuestas, más socialmente supuestas y reconocidas por la mayoría como costumbres, la tradición, la moda, etcétera. También están las normas jurídicas, que es una regla general, precepto u ordenación con derechos y deberes, establecida por una autoridad competente para ordenar el comportamiento y por lo tanto la convivencia del ser humano. También está la norma convencional, que son aquellas que no están establecidas en ninguna ley, pero se cumple por su práctica representativa, repetitiva en el tiempo y territorio específico. Es lo que se conoce como una costumbre. También están las normas religiosas, que son aquellas que regulan el comportamiento del hombre con la finalidad de acercarse a Dios y lograr pues la vida eterna. Estas normas religiosas imponen deberes, pero no obliga a las personas a cumplirlas. Prácticamente depende del amor que sienta cada uno por Dios. También está la norma moral, que son aquellas que regulan la conducta del hombre dentro de la sociedad a la cual pertenece. Estas normas son cumplidas de forma libre y consciente por el ser humano, que debe distinguir el bien y el mal en cada una de sus acciones. Ahora voy a hablar un poquito sobre los acuerdos. Un acuerdo es una determinación que toman dos o más estados, personas, empresas, y justo la decisión final de un acuerdo es el fruto de un proceso de negociación entre las distintas partes. Ahora, los elementos de un acuerdo es, primero, conciencia de voluntades. Eso significa que las dos partes, ya sea una persona y la otra, que realizan un acuerdo, estén completamente de acuerdo, sea un acuerdo voluntario, ¿no? También está la decisión tomada es de obligado cumplimiento. Eso significa que la firma de un acuerdo genera obligaciones que deben ser cumplidas y derechos que pueden ser ejercidos. También se necesita el consentimiento de las partes, se necesita aclarar el objeto del acuerdo sobre el cual que es el bien especificado y también debe ser un bien posible. También puede ser de forma oral o de forma escrita.
Y eso nos lleva a hablar de las normas y los acuerdos democráticos. Para vivir en libertad y justicia y paz, se necesita que existan normas y acuerdos. Las normas dan ciertos límites para que la convivencia sea posible y permanente. Los acuerdos democráticos son reconocidos por todos, que eso significa consenso, y justos, porque contribuyen al bienestar común. Pero a veces ocurre que no todos opinan de la misma manera, lo cual es normal. Entonces, para lograr un acuerdo se requiere que se expongan todas las opiniones y por medio de votaciones se elija la mejor de todas. Entonces, los acuerdos deben contemplar el beneficio de la mayoría para un ambiente de paz. Entonces, en general, podemos decir que las normas y los acuerdos están definidos por un grupo social en el que se van a aplicar y por los representantes del grupo social. Estos acuerdos se basan en principios democráticos y regulan la convivencia, el poder de los gobernantes, las autoridades y los representantes. Las normas y acuerdos democráticos garantizan y protegen los derechos humanos, los derechos de las minorías y el bienestar común. Ahora, cuando no se respetan las normas y los acuerdos democráticos, se daña la convivencia social, se afectan los derechos de los demás y se aplica una sanción. Algunas de las características de estos acuerdos es que se toma en cuenta la opinión de la mayoría, se debe aplicar sin distinciones y se debe revisar constantemente para asegurarnos de que son aplicables, necesarias y justas. Chicos, el día de hoy en Formación Cívica y Ética vamos a hablar sobre la Constitución y las leyes que protegen nuestros derechos. Muy bien. El 5 de febrero es un día muy importante en la historia de México, ya que se celebra el día que se promulgó nuestra Carta Magna, es decir, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bajo la cual nos regimos hasta el día de hoy. Nos dice cómo debemos comportarnos, vivir juntos en sociedad, encontrar soluciones a nuestras dificultades y la forma en cómo debe funcionar nuestro gobierno. Ok, ahorita vamos a explicar un poco más sobre la Constitución. Lo primero que nos dice nuestra Constitución es que en nuestro país, donde tú vives y que se llama Estados Unidos Mexicanos, es que todas las personas gozarán de todos los derechos y tendrán que cumplir con las obligaciones que marca la ley. Así se establece el principio de igualdad para todos. Y es así como lo marca el artículo primero de nuestra Constitución. Otro artículo es que ordena que la educación que recibas te permita desarrollar armónicamente tu inteligencia. Te enseñará a amar tu patria y a comprender los problemas de otros países con independencia y justicia. Es así como lo marca el artículo 3. Y con eso podrás escoger tu forma de trabajar y estudiar cuando seas grande. Pero ahora te estarás preguntando, ¿y cómo surge la Constitución? Pues bueno, la Constitución se desarrolló después de la Revolución de 1910, como una consecuencia de esta misma y ante el deterioro de las instituciones mexicanas. En ese entonces, México necesitaba fortalecer su sistema político para garantizar la seguridad y los derechos de los mexicanos y su patrimonio. Por ejemplo, en esta Constitución tenemos el derecho a un trabajo digno, a un trabajo bien pagado, a una jornada laboral de trabajo, a acceso de salud, a la libertad religiosa, a la libertad de expresión y al libre tránsito, entre otros. Ahora, una vez mencionado que la Constitución nos garantiza nuestros derechos, hablaremos un poco más sobre la importancia de los derechos. Pues bueno, los derechos básicamente son los ideales de bienestar y de respeto a la dignidad humana. Nos brindan seguridad, igualdad, libertad y justicia, entre otros. También los derechos son de cada persona, de cada uno de nosotros. El ser humano es el único destinatario de estos derechos. Por ello, reclaman conocimiento, respeto, defensa y promoción por parte de todos y especialmente de las autoridades. Ok, chicos, profundizando un poco más sobre sus derechos, podemos mencionar que los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes están previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales y en las demás leyes aplicables, esencialmente en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
la cual reconoce a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos y, en su artículo 13, de manera enunciativa y no limitativa, señala los siguientes derechos. Tenemos derecho a la vida, a la supervivencia, al desarrollo, derecho de prioridad, derecho a la identidad, a vivir en familia, a la igualdad sustantiva, a no ser discriminado, derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral, a una vida libre de violencia y a la integridad personal, a la protección de la salud y a la de seguridad social, derecho a la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad y derecho a la educación, entre otros. Y por último, chicos, no solamente la Constitución protege nuestros derechos, sino también hay instituciones que protegen nuestros derechos y derechos de otras personas del mundo, como lo son estas siguientes instituciones: la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Organización de las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y, por último, la Oficina de Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Ok, chicos, y esto fue el tema de hoy. Esperemos que les haya gustado mucho, que hayan entendido la importancia de los derechos y la democracia. Gracias.